La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el pastor Moisés Román Díaz. Quisiera hablarles en esta mañana un poco sobre el emplazamiento que nos hace la historia de la Navidad a través de las Sagradas Escrituras. A lo largo de estos días hemos hablado un poco sobre la perspectiva histórica en términos del significado de la Navidad. Y sin ningún temor hemos afirmado que la Navidad es una celebración cristiana, no es pagana. Pero hoy quisiera hablarle de una de las implicaciones teológicas que podemos ver en el mensaje de la Navidad a través de las Sagradas Escrituras. Esto es, a través del Evangelio según San Mateo y a través del Evangelio según San Lucas. Son los dos evangelistas que narran con mayor cuidado, con mayor detenimiento, la historia con respecto al nacimiento de Jesús. El propósito en esta mañana será que procuremos una postura bíblica en cuanto a qué implica llegar hasta el pesebre en la celebración de la festividad navideña. Porque la celebración de la Navidad tiene que ser una celebración bien pensada. No es una cuestión puramente emocional. No es una experiencia que esté enfocada a exabruptos, sino que tiene que ser bien pensada, tiene que ser bien considerada. Y en cada uno de los elementos que se presentan dentro de la historia hay verdades extraordinarias que la festividad de la Navidad a través de la Biblia nos quiere contar. Todos los seres humanos podemos reaccionar de maneras distintas frente al evento del pesebre. Pero a la luz de la historia de la Navidad bíblica, dependiendo de nuestra actitud ante el niño del pesebre, es que seremos beneficiados o no por tal experiencia. La historia del pesebre nos da un mensaje diáfano y claro del propósito de Dios. La historia de la Navidad relatada en las Sagradas Escrituras, además de ser un misterio revelado en su profecía, como en el cumplimiento de esa profecía, requiere de una actitud que sin lugar a dudas va a cambiar nuestro curso de vida en este peregrinar. Hay quienes pasarán por el pesebre y no acontecerá nada, no les sucederá nada. Pasarán como aquel poema que dice: pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Y hay gente que vivirá esa experiencia, pero hay otros que como resultado de haber llegado a la experiencia de la Navidad y como resultado de haberla entendido desde su óptica bíblica, obviamente cuando llegamos al pesebre, nuestra vida es transformada y cambiada. Lo que es interesante con respecto a las Sagradas Escrituras es que la historia de la Navidad
pone a todos los seres humanos ante el pesebre. Esta es una historia que a todos nos habla de un pesebre y a todos nos coloca frente al pesebre. Y cuando Dios nos coloca en la historia de la Navidad ante el pesebre, es porque Él espera de nosotros una reacción. Nadie tendrá excusas ante la historia de la Navidad. Nadie podrá evadir el compromiso que esa historia implica. Nadie podrá desentenderse de la voz que plantea el mensaje de la Navidad. Y es que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el propósito de ese regalo divino es traer al ser humano reconciliación con Dios. Es una pena que en una celebración tan cristiana como lo es la Navidad, la gente pierda de perspectiva el mensaje implícito dentro de la historia navideña y crea que lo más importante de la Navidad son las cosas superfluas que a fin de cuentas nada tienen que ver con ella. Lo importante de la Navidad es que Dios nos coloca a todos frente al pesebre y allí está Dios esperando una respuesta de cada uno de nosotros ante el escenario del pesebre. Mire qué dato interesante. La Biblia dice que Dios puso ante la posibilidad de llegar al pesebre a un rey llamado Herodes, que si bien las opiniones en el pueblo estaban divididas, unos decían que era un magnífico rey, otros decían que no servía. Da la impresión que siempre de los gobernantes la opinión se debate en extremos. Unos hablaban cosas extraordinarias de él, otros hablaban horrores de su vida y de la forma como manejaba su vida. Pero a Dios no le interesó lo que la gente pudiera opinar con respecto al rey Herodes. Él tenía el perfecto derecho de ser también invitado ante el pesebre. Y lo que nos dice las Sagradas Escrituras es que Dios utilizó los recursos necesarios para que el rey también tuviera la oportunidad de llegar al pesebre. Hay gente que en ocasiones cuando le hablamos de Dios piensan que Dios es tan puro que no es para ellos, que Dios es tan santo que no es para ellos, que la experiencia de la fe es una experiencia tan buena que no es para ellos. La historia de la Navidad nos dice que el regalo de Jesucristo es un regalo para todos los seres humanos. Que el niño del pesebre es un niño al que todo ser humano debe acudir, sea bueno o sea malo, tenga dimensiones que le inclinen a la fe o no las haya. La invitación de Dios, me encanta lo que dice la Escritura, así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos tienen la oportunidad de ser vivificados. Así que la historia de la Navidad comienza diciendo que Dios puso ante la posibilidad de llegar al pesebre a un rey
llamado Herodes. Pero mira cuál fue su reacción. Manifestó temor, pensando que el rey que llegaba le iba a quitar su trono. No estaba dispuesto a transformar su futuro por su enfermizo egoísmo. Prefería asesinar su promesa de reconciliación con Dios antes que perder su prestigio, su influencia o su posición social. No se crea que la invitación a Herodes al pesebre no recoge la inclinación y la conducta de muchos seres humanos que conocen y entienden perfectamente que en el pesebre está el que les puede reconciliar con Dios, pero tienen grande miedo de perder aquellas cosas que momentáneamente satisfacen, que momentáneamente dan prestigio, porque piensan que para llegar hasta el pesebre se necesita renunciación. Y hay seres humanos, y usted me va a permitir decirlo como lo estoy pensando, pero hay seres humanos que prefieren ir de cabeza al infierno antes que darle a Dios una oportunidad para que les transforme la vida. Antes que darle a Dios una oportunidad para que les transforme el pensamiento. Antes que darle a Dios una oportunidad, aunque tengan que perder cosas terrenales, aunque tengan que perder prestigio, aunque tengan que perder influencia, aunque tengan que perder posición social. Hace tal vez unos 18 años atrás, fui a predicar a la iglesia Asambleas de Dios de Paraguay. Es la iglesia más grande del Paraguay. Y en el estacionamiento me encontré con un hombre que dirigía el tránsito. La persona que me llevó era precisamente al estacionamiento, era un ex coronel del ejército. Y cuando lo vio me dijo: pastor, ¿usted ve ese hombre que está ahí? Y le dije: sí. ¿Usted lo ve que está dando tránsito en el estacionamiento? Sí. Ese era el hombre segundo en mando en este país. ¿Cómo? Sí, era mi jefe. Cuando yo era coronel del ejército, él era mi jefe. Quiero que usted lo conozca. Obviamente nos estacionamos, él vino a saludarnos y yo me sorprendí. Me sorprendí con la alegría, con el gozo, con el contentamiento, con el entusiasmo que hacía aquel trabajo sencillo acomodando carros en el estacionamiento de la iglesia. Y ¿sabe qué me dijo? Pastor, cuando yo era un hombre de influencia, llana y sencillamente no me interesaba nada que tuviera que ver con Dios. Pero cuando cayó la dictadura y de estar siendo el hombre segundo en mando, me tocó estar en la cárcel. Entonces allí me presentaron al Jesús del pesebre. Y gracias por encontrarme con él. No tengo influencias, pero soy un hombre feliz. A Herodes se le dio la oportunidad. A Herodes se le hizo la invitación. Puedes llegar hasta el pesebre, pero llana y sencillamente él pensó: si voy ante el pesebre, reconozco que él es rey. Y si reconozco que él es rey, entonces yo renuncio a mi posición de rey. Pues déjame decirte algo en esta mañana. Es mejor que renuncies a lo terrenal
para abrazar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la Biblia dice: ¿de qué le sirve al ser humano que sea dueño de todas las riquezas del mundo si al final va a perder su alma? A los religiosos de Israel también se les invitó al pesebre. Es interesante la historia que nos presenta Mateo. Dice que los magos de Oriente una vez llegaron donde Herodes. Herodes dijo: yo no sé, pero aquí hay una gente que sabe. Y cuando se refirió a la gente que sabía, obviamente se estaba refiriendo a los religiosos de la nación de Israel. A ellos también se les invitó al pesebre, porque el pesebre es para todos. Llegar al pesebre es una oportunidad para todo ser humano. Y en ese sentido, mire lo interesante que se convierte la experiencia dentro de la narrativa de Mateo. Conocían las profecías sobre el nacimiento del Mesías, pero no eran diligentes ante el plan y el propósito de Dios. ¿Sabe? Hay cantidad de gente que conoce que la única alternativa que tienen para su vida es Dios, pero no tienen la capacidad de diligencia para llegar hasta Él. Hay gente que, no, si yo sé, muchachos, yo sé que si yo sirviera a Dios, todas estas crisis que estoy viviendo, no las estuviera experimentando, pero les falta precisamente el ser diligentes ante el plan y el propósito de Dios. A los religiosos de Israel se les invitó al pesebre, pero fueron totalmente negligentes y fueron indiferentes ante la noticia de su nacimiento. El nacimiento del Mesías no despertó en ellos la misma pasión y la misma curiosidad que tuvieron los magos de Oriente. Jesús estaba en el pesebre, pero esto no significó nada para ellos. ¿Y sabe cómo termina la historia de la invitación al pesebre que se les hizo a los religiosos de Israel? Ellos siguieron con su religiosidad, pero jamás fueron piadosos. Porque lo que transforma al ser humano no es tener religión. Lo que transforma al ser humano no es estar vinculado culturalmente con una iglesia. Lo que transforma al ser humano no es meramente decir: de chiquito me llevaban a la iglesia. Lo que transforma al ser humano es un verdadero y auténtico encuentro con el niño del pesebre. Así es que los religiosos también tuvieron su oportunidad. A ellos también se les invitó. A ellos también se les anunció que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Pero la respuesta de salvación del Dios encarnado requiere una respuesta del hombre. Note bien que la Escritura dice: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si dice serás salvo mediante una confesión y serás salvo mediante el creer en esa confesión, entonces quiere decir que si no crees y no confiesas, no eres salvo. La salvación no es un espectro fortuito. La salvación es una respuesta del ser humano al Cristo del pesebre.
es una respuesta al Verbo que se hizo carne. Note bien, si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón. La experiencia de la salvación es un regalo de gracia, pero usted puede darle un regalo a quien quiera y todo va a depender si el otro lo acepta. Si el otro no lo acepta, usted no dio ningún regalo. Usted ofreció un regalo y el otro lo despreció. Pues la Biblia dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y allí tendremos que responder por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Sabes algo? El que se celebre la Navidad es precisamente una experiencia de sentimientos mixtos en el cielo, porque por un lado se celebra la fiesta del nacimiento, pero por el otro lado se te advierte que si no respondes a la invitación del niño del pesebre, se te fue la guagua. Perdiste la oportunidad de tu encuentro con Él. Dios expuso ante el pesebre a José y a María. Y la historia que tanto Mateo como Lucas cuentan es maravillosa. No entendían lo que les estaba sucediendo. Pero ¿sabes qué? Fueron receptivos al propósito de Dios. Lo que esto quiere decirnos dentro de la historia de la Navidad es que tú no puedes esperar entenderlo todo en la dimensión de la fe para luego creer. La invitación es a la inversa. Respóndele a Dios aunque no entiendas. Respóndele a Dios aunque no comprendas. Respóndele a Dios aunque no tengas todas las explicaciones que tu intelecto requiere. Respóndele al Dios que te llama. José y María fueron invitados al pesebre, y cuando se les habló del proceso del pesebre, llana y sencillamente, no solo no entendían, estaban profundamente en crisis como resultado de lo poco que pudieron entender. Pero a fin de cuentas ofrecieron su sencillez, ofrecieron su devoción para que Dios las utilizara como vehículos de bendición al mundo. A mí me fascina la expresión de María. Créame, a mí me encanta esa expresión cuando ella le dice al Señor: no entiendo, estoy asustada, no comprendo nada de lo que está sucediendo, pero a fin de cuentas yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como Él quiera. En la invitación al pesebre tiene que haber una postura de diligencia, de buena disposición, pero debe haber una postura de humildad. Debe haber una postura donde reconozcamos que el que nos invita es el soberano y Él nos invitará para que su voluntad y su propósito se cumpla en nosotros. Es maravillosa la historia de Lucas y de Mateo con respecto a María y a José en su invitación al pesebre. No querían escandalizar a nadie. De hecho, por esa razón José prefirió montarla a ella, según la tradición narra. La montó en un burrito y se la llevó de allí. No quería escandalizar a nadie, pero algo sí tenían perfectamente claro en su vida: no vamos a impedir el cumplimiento de Dios para su propósito.
al que invitan al pesebre siempre debe ir en la actitud de decirle a Dios que nunca se haga en mí lo que yo quiera, sino siempre se haga en mí tu santa voluntad. Al pesebre Dios expuso a los pastores. Y el mensaje de Mateo y el mensaje de Lucas es extraordinario con respecto a esa exposición. Óigame, los pastores sabían escuchar las voces angelicales que reconocen a Dios. Hay un mensaje extraordinario detrás de esa historia. Este es el tiempo de las muchas voces. Este es el tiempo donde todo el mundo quiere mostrar un camino. Este es el tiempo donde todo el mundo quiere hacer planteamientos de índole filosóficas y religiosa, enseñándole a los seres humanos que para llegar a Dios ellos tienen la mejor ruta, ellos tienen el mejor camino, ellos poseen el mejor sendero. Lo que al mundo se le olvida es que el niño del pesebre diseñó el camino para llegar a Dios. Y yo quisiera decirle a la gente, a mí me encantaría, yo soy buena gente, a mí no me gustaría que nadie se pierda. Y yo quisiera decirle a la gente que todos los caminos conducen al cielo, que todas las religiones llevan la gente a la presencia de Dios. A mí me encantaría poder decir eso, pero ¿sabe algo? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad. Jesucristo es el camino por excelencia. Nadie irá al Padre si no es a través de mí. Dios expuso a los pastores al pesebre. Y ellos fueron receptivos al mensaje y lo creyeron, obedecieron y llegaron al pesebre para adorar postrados al Mesías. Como la invitación al pesebre era para todos, ellos eran pobres, eran marginados. ¿Sabía usted que los pastores eran seres marginados en la sociedad de Israel? No se les permitía siquiera entrar al templo. No se les permitía pasar por los atrios santos. El solo hecho de ser pastores de ovejas, el solo hecho de estar en el campo y trabajar con los animales en su condición de enfermos o de heridos, los imposibilitaba para llegar hasta el templo. Pero en la invitación al pesebre, nadie tiene excusas válidas. Al pesebre puede llegar todo ser humano. Eran pobres, pero eran los únicos que sabían identificar los corderos perfectos. Y ese mensaje nos los trae Lucas para decirnos, mira, cuando los pastores fueron invitados al pesebre, ellos llevaban una comisión de parte de Dios. Y era la comisión de saber identificar al Cordero Santo. Porque eran los pastores de Belén los únicos que podían identificar al Cordero cuando era perfecto. Y desde luego, cuando los pastores de Belén llegaron al pesebre, se postraron para reconocer
que el niño del pesebre era el verdadero Cordero de Dios. Dios expuso ante el pesebre a los magos de Oriente. Y los magos de Oriente eran personas totalmente aisladas de la conceptualización de salvación en el pensamiento judío. Eran gentiles. Algunos queremos ser nobles con ellos y le hemos puesto el título de astrónomos. Realmente no hay nada que lo evidencie. Yo creo que la evidencia más fuerte es que eran astrólogos. Si usted sigue lo que ellos dijeron, mira cómo dicen: su estrella hemos visto en el oriente. Y los únicos que dicen que los seres humanos tienen una estrella no son los astrónomos. ¿Son quiénes? Ay, pero bendito, en la tradición nosotros decimos, usted diga lo que usted quiera decir en la tradición. Usted se puede reservar el derecho de decir lo que usted quiera, pero mi obligación es procurar acercarme al elemento histórico más fidedigno. Y desde luego, ¿cómo vamos a pretender cristianizar a una gente que viene del imperio medo-persa, que están llenos de superstición y están llenos de experiencias religiosas totalmente absurdas y totalmente paganas? Fíjese lo que ellos dijeron: su estrella hemos visto en el oriente. Desde luego, la historia de Mateo con respecto a los magos de Oriente es que le quiere comunicar a los judíos a quienes él les dicta la carta y les quiere hacer saber: ustedes tuvieron el pesebre en el patio de su casa y no le hicieron caso, pero la gente que vino a la distancia se encontró con el niño del pesebre y en lugar de adorar una estrella, entonces adoraron al Cordero de Dios. Dios expuso a los magos de Oriente y ellos venían con ignorancias en cuanto a Dios y ellos venían con ignorancias en cuanto a la fe. Pero cuando se encontraron con el niño del pesebre, salieron reconociendo el propósito y el plan de Dios. Note bien lo que dice la historia. La historia dice que ellos llegaron siguiendo una estrella, pero se devolvieron siguiendo una voz del cielo. Lo que quiere decir es que en el encuentro con el niño del pesebre, su mentalidad religiosa fue transformada, porque esa es la maravilla de la experiencia de la fe cristiana. La fe cristiana no hace hombres y mujeres con espíritu de religiosidad. La fe cristiana hace hombres y mujeres con transformación por el Evangelio. Esa es la gran diferencia. Desde luego, ellos traían presentes que declaraban proféticamente el ministerio de Jesús sin saberlo, sin saberlo. Que muchas sorpresas nos vamos a llevar en el cielo. Gente que hemos mandado para el cielo, no los vamos a encontrar ni por los centros del cielo. Porque en el cielo no hay de esos otros. Y gente que tal vez nunca creíamos ver allá.
No los vamos a encontrar. Ellos trajeron presentes. Ninguno de ellos era profeta. Ninguno de ellos era un pensador de acuerdo al contexto judío. No sabían absolutamente nada. Usted no se ha topado con gente que no sabe nada de la fe, pero se conducen como si supieran mucho. Yo me he topado con gente que no sabe nada de la fe, pero han aprendido valores que son extraordinarios. Y por el contrario, me he encontrado con gente que alegan saber mucho, Dios mío, pero son más herejes que la mula de Balaán. Esa es la realidad con la que nos topamos a veces. Esta gente no sabía mucho, pero a uno de ellos se le ocurrió traer oro, a otro incienso y a otro mirra. Y desde luego, cuando los pusieron a la disposición del Mesías, estaban reconociendo que el oro se lo regalaban a un rey, que el incienso se lo regalaban a un sacerdote que iba a interceder por la iglesia, y que la mirra se la obsequiaban a alguien que habría de exponerse a un sacrificio con tal de reconciliar a la humanidad con Dios. Todos estos personajes nos pueden representar. Hay gente dentro del marco de nuestra sociedad que se conducen como Herodes. Hay gente dentro del marco de nuestra sociedad que se conducen como José y como María. Hay gente dentro del marco de nuestra sociedad que se conducen como los religiosos de Israel en el tiempo del nacimiento del Mesías. Hay gente dentro del contexto de nuestra sociedad que se conduce como los pastores de Belén. Hay gente dentro del contexto de nuestra sociedad que se conducen como los magos de Oriente. Todos estos personajes dentro de la historia de la natividad nos pueden representar. Algunos de ellos para acusarnos de egocéntricos, de indiferentes ante el pesebre. Algunos de ellos para acusarnos precisamente de nuestra conducta soberbia y arrogante, donde llana y sencillamente no estamos dispuestos a dejar lo que nos daña, lo que nos disgrega, lo que enturbia nuestra mente y nuestro corazón, porque a fin de cuentas queremos vivir la vida amargados. Otros de ellos nos representan para decirnos que como humanos podemos llegar al pesebre con sincera devoción, podemos llegar al pesebre con diligencia, podemos llegar al pesebre indistintamente nuestro conocimiento de Dios sea un conocimiento exiguo, sea un conocimiento limitado, pero podemos llegar ante el Mesías y honrarle como el Señor de la Navidad, como el Salvador del mundo, como el Dios de la creación, como el Dios de la historia, como el Dios que nos reconcilia con nuestro Salvador. Desde luego, en la historia de la Navidad, todos nosotros estamos emplazados y todos nosotros somos invitados para llegar al pesebre. A ti y a mí nos han emplazado para llegar hasta el pesebre. La pregunta es, ¿cómo va a ser tu reacción? ¿Qué argumentos vas a esgrimir a la hora
que te digamos, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Ha nacido el que puede reconciliar tu mente. Ha nacido el que puede reconciliar tu corazón. Ha nacido el que puede traer paz a tu existencia humana. Ha nacido el que puede cambiar el panorama de tu matrimonio, de tu familia, con tus hijos, con tu hogar. Ha nacido el que puede cambiar tu lamento en baile. Ha nacido el que puede darte una nueva oportunidad de vida a fin de que, transformado por Él y por su gracia, puedas comenzar una vida nueva, con un nuevo horizonte, con una nueva oportunidad, con una nueva esperanza. Ha nacido aquel que puede bendecir tu vida, la vida de tu hogar, la vida de tu familia, la vida de tu matrimonio, la vida de tus hijos. Ha nacido hoy el Salvador. Pero Dios no solo lo anuncia, Él espera una reacción de nosotros. Dime, ¿cuál será tu reacción? ¿Será al estilo de Herodes? ¿Será al estilo de los religiosos del tiempo de Jesús? ¿O será la forma y manera como José y María? ¿O como los pastores de Belén? ¿O como los magos de Oriente? La respuesta tuya es la que va a dar transformación y un nuevo giro a tu vida. Herodes prefirió quedarse con su reinado. De nada le sirvió. Ya no es rey. Los religiosos prefirieron quedarse con su religión. No pudieron transformar al mundo como era el propósito de su fe. Solo los que llegaron al pesebre pueden decir, como dijo Juan, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Eso es la Navidad. Celebro la fiesta, celebro el compartir, celebro las bombillas, celebro los arbolitos, celebro, ¿cómo se llama esto? Las Pascuas. Sí, todo eso lo celebro. Celebro el arroz con gandules sin carne, los pasteles de soya, todo eso lo celebro. El arroz con dulce sin mucha azúcar. Sí, todo eso lo celebro. Pero esa no es la Navidad. La Navidad es una invitación al pesebre. Y es una invitación donde Dios se para frente a ti y te dice, te invito al pesebre. Y ahora se queda mirando para ver cuál será tu reacción. ¿Qué vas a decir ante el pesebre? ¿Qué vas a decir ante la invitación? A fin de cuentas, para Dios es importante tu reacción. Que el Señor te bendiga.